va a traer conflictos en adelante, porque igual de fisiopatología van a volver a hacer equilibrio ácido base y alteraciones del equilibrio ácido base. Y es bueno que el segundo año vaya con los conceptos más elementales y más claros. No es algo fuera de lo común, más bien es muy frecuente. Un niño con diarrea, por ejemplo, con una enfermedad diarreica aguda, puede tener como complicación una acidosis metabólica. Entonces, rápidamente la deshidratación que tiene ese niño se acompaña de acidosis metabólica, y es la acidosis metabólica lo que puede provocar la complicación y la muerte. Entonces, igual en pacientes en terapia intensiva, cuando el paciente está desequilibrado o no le equilibramos bien, o sea, se complica, también puede fallecer. Y simplemente es por no haber podido ayudarle al riñón a poder hacer el control ácido base. Entonces, vamos a ir viendo esta temática con ustedes. Información útil al respecto. Es movido. Bien, entonces, para mantener los procesos metabólicos en el organismo, precisamos tener todo el tiempo homeostasis. ¿En qué? Necesitamos equilibrio de electrolitos. Hemos visto que las concentraciones de electrolitos en el líquido extracelular no pueden variar mucho. Tienen que estar siempre en parámetros normales. Equilibrio del líquido corporal, equilibrio hídrico, la cantidad de agua que hay en el organismo es importante porque también influye en el volumen sanguíneo, también influye en la presión arterial, también influye en el filtrado de los líquidos. Y el tercer elemento clave, fíjense, es el equilibrio ácido-base. Ahí sí necesitamos nosotros también entender cómo se produce este equilibrio en el organismo. ¿A qué denominamos nosotros una sustancia ácida? Aquella que tiene la facilidad de perder iones de hidrógeno, de soltar hidrógeno, si ustedes quieren, de desprenderse de hidrógeno. Esa es una sustancia ácida. En cambio, una sustancia básica o base es más bien una sustancia que capta ese hidrógeno, que gana ese hidrógeno. Entonces, de ahí vienen estos dos términos, ácido y base. Ácido, el que libera iones hidrógeno, y base, el que gana o capta esos iones hidrógeno. Son la concentración de iones hidrógeno lo que va a determinar el pH, el equilibrio ácido-base, como vamos a ver. Ahora, existen ácidos fuertes en el organismo que se disuelven fácilmente y liberan hidrógeno en cantidad, y eso contribuye obviamente a la generación de acidosis. Vamos a ver que cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, de iones hidrógeno, es cuando el pH disminuye y estamos en un estado acidótico. En cambio, un ácido débil es aquel que solo se disocia en parte y no genera acidosis. El ácido carbónico, que vamos a estudiar bien a partir de ahora, es un ácido débil y no libera hidrógeno fácilmente, solo se disocia en parte. Y las bases, como hemos dicho, son sustancias que captan los iones de hidrógeno, reduciendo su concentración en el líquido extracelular, y cuando reducen la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular, el pH va aumentando. Entonces, la concentración de hidrógeno es lo que interesa controlar y equilibrar. Entonces, la regulación del equilibrio ácido-base tiene que ver también con entender dónde está el inicio del trastorno. Por ejemplo, si el trastorno es metabólico primario, hay que entender que los pulmones van a proveer mecanismos con
compensatorios de ese desequilibrio. ¿Ya? Si, por ejemplo, estamos con una acidosis metabólica, los pulmones tienen que ayudar a compensar. Pero, gracias al manejo del CO2, dióxido de carbono, la concentración de CO2 y de hidrógeno siempre va pareja. Cuando los hidrogeniones aumentan, el CO2 también aumenta. Cuando los hidrogeniones disminuyen, el CO2 también disminuye. ¿Ya? Por eso es que se da la compensación respiratoria, porque el pulmón puede eliminar el CO2 al aire, ¿sí?, con las expiraciones, y con eso disminuir la concentración de CO2 y a la vez va a disminuir la concentración de hidrógeno. Si las alteraciones primarias son respiratorias, es decir, hay problemas con la respiración y el paciente no puede eliminar el CO2 por alguna patología respiratoria, neumonía, etc., entonces puede generar acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque ese paciente no está pudiendo eliminar por los pulmones el CO2 que normalmente intercambiamos por oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, se va a acumular el CO2 y los hidrogeniones también van a aumentar. Entonces, vamos a generar una acidosis respiratoria. ¿Sí? Y si por el contrario el paciente está respirando muy rápido, está con una taquipnea y está intercambiando oxígeno y CO2 más rápido de lo normal, está eliminando mucha cantidad de CO2, el CO2 va a bajar en la sangre, los hidrogeniones también van a bajar, pero ahí nos vamos a ir al otro extremo. Puede haber una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a compensar? Los riñones compensan las enfermedades respiratorias que generan desequilibrios y dopación. Y los pulmones compensan las enfermedades metabólicas que generan desequilibrios y dopación. Un diabético, por ejemplo, mal controlado, puede llegar a ser una cetoacidosis diabética. Entonces, ese diabético mal controlado tiene un trastorno metabólico primario. El que va a compensar ahí es los pulmones a través de la respiración. Ya vamos a entender mejor esto. Henderson y Hasselbalch, ahorita les voy a mostrar la foto de estos fisiólogos, son los que primero han puesto en consideración una fórmula que puede calcular el pH, y el pH no es más que el equilibrio ácido-base. Pero ellos habían hablado en un principio de la relación de una constante, pK, que como constante tiene un valor de 6.1, más una relación que debe existir entre la concentración de bicarbonato y ácido carbónico. Así se ha creado la primera ecuación de Henderson-Hasselbalch. Les han dicho, esta es la relación entre bicarbonato y ácido carbónico. El bicarbonato base y el ácido carbónico ácido. Entonces, la relación entre base y ácido es lo que me va a dar el pH. ¿Ya? Posteriormente, Case y Blake le han dado una utilidad más clínica porque es más difícil determinar la concentración de ácido carbónico en sangre. Entonces, ellos han dicho, hay que utilizar, sí estamos de acuerdo, una constante también, pero aquí ha aumentado el valor, fíjense, a 24. Pero, dicen ellos, es la relación entre el CO2 y el bicarbonato lo que regula el pH. No es el ácido carbónico, es el CO2 versus bicarbonato. El CO2 que hemos dicho que junto con el hidrógeno sube y baja, que sería el ácido, el generador de ácido,
bicarbonato, que es la base. Pues clínicamente es más fácil determinar la PCO2. Todos los días en terapia intensiva pedimos gasometría arterial. Y parte de la gasometría arterial es ver la presión de oxígeno y la presión de CO2. Pues esto es mucho más fácil de determinar y también la concentración de bicarbonato. Entonces, esa diferencia, esa relación es la que nos va a decir si va a estar más ácido o más alcalino o va a estar en equilibrio ácido-base. Los conoceremos a nuestros fisiólogos, ahí están, fíjense, se parecen a mis profesores de cuando yo era estudiante como ustedes, así serios, así viejitos, con cara de que saben mucho de Hasselbalch, pero esta es la ecuación modificada que hice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo la relación entre presión de CO2, lo ácido, y concentración de bicarbonato, lo básico, la base, ácido versus base. Vamos a la siguiente. Entonces, el balance ácido-base, el pH, es lo que mide la acidez o alcalinidad de una solución, que es inversamente proporcional a la concentración de hidrógeno. ¿Qué quiere decir inversamente? Cuando aumenta el hidrógeno, disminuye el pH, por eso se dice inversamente proporcional. Cuando disminuye la concentración de hidrógeno, aumenta el pH. ¿Ya? Entonces, eso es lo que regula la acidez o alcalinidad. El pH normal tiene un valor de 7.3 a 7.45. Entonces, eso significa que hay una concentración con un pH de 7.4, la concentración de hidrogeniones es de 40 nanomoles. Fíjense que baja de 7.35 y es acidosis. No importa que esté 7.34, 7.33, o sea, no tenemos que esperar que esté en 7, en 6.5. Si llega a esos extremos, fíjense, menos de 6.8, más de 7.8, que es incompatible con la vida. Por eso decíamos hace rato, el equilibrio ácido-base, si no se logra mantenerlo, puede complicar al paciente que está con alguna otra enfermedad de base y provocar su muerte. Si no llegas a controlar y está en una acidosis fuerte, ese paciente puede fallecer, porque menos de 6.8, más de 7.8 ya son incompatibles con la vida. Y un poquito más de 7.45 ya es una alcalosis. 7.46, 7.47 ya están con un paciente alcalótico. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Cuando baja el pH, se va al lado ácido, por eso se habla de acidosis, y cuando sube más de 7.4 hacia el otro lado, hacia cifras mayores, se habla de alcalosis. Entonces, esa es la forma. Y fíjense cuáles son los componentes del balance ácido-base. Esto no está en su libro de Gay. Yo se los he puesto para que entendamos qué es lo que medimos cuando vemos y evaluamos el balance ácido-base. El pH, pues, lo primero que medimos, es el valor medido de la acidez o alcalinidad. Hemos dicho que va de 7.35 a 7.45. 7.4 es el punto promedio, ¿verdad? Eso es lo normal. Menos de 7.35 ya es acidosis, más de 7.45 ya es alcalosis. Lo otro que medimos es la presión arterial de CO2, presión parcial de CO2 en sangre arterial. El valor medido de la presión parcial de CO2 disuelto en la sangre, esto es el componente respiratorio del balance ácido-base, porque es la respiración, los pulmones, los que aumentan o disminuyen la
concentración de CO2, expulsándolo o no pudiendo expulsarlo. Si expulso mucho, bajo el CO2. Si no lo puedo expulsar, aumenta el CO2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rango normal de este PCO2? Presión arterial de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. Fíjense que más de 45, si se ha acumulado CO2, ya es una acidosis respiratoria, porque es el pulmón que no está eliminando el CO2. Alguna patología, alguna situación que impide que la respiración sea normal y se empieza a acumular CO2, y al acumularse CO2 también se acumulan hidrogeniones y por lo tanto nos va a producir una acidosis respiratoria. Si yo encuentro al paciente en esos casos, fíjense, el diagnóstico es fácil. Si está más el CO2 y el pH está ácido, más CO2 elevado, es obviamente una acidosis respiratoria. Simple, ¿verdad? Si estoy viendo los dos valores, hay acidosis y hay CO2 elevado, es una acidosis respiratoria. El problema está en alguna patología pulmonar. Al contrario, si el CO2 está menos de 35 y el pH está alcalino, yo digo, esa es una alcalosis respiratoria. Ese paciente está eliminando mucho CO2, ha disminuido su concentración en sangre, y por lo tanto también ha bajado la concentración de hidrogenadas y el pH se hace más alcalino. Por eso es que hay una alcalosis respiratoria. El tercer elemento, fíjense, es el bicarbonato. El bicarbonato, calculado en cantidad disuelta, es el componente renal. Entonces, fíjense cómo la Case y Blake han dicho que esta fórmula es mejor porque tiene utilidad clínica. El CO2 mide el componente respiratorio y el bicarbonato mide el componente renal del balance ácido-básico. Y dice que el rango normal es de 22 a 26 miliequivalentes. Si yo tengo menos de 22 miliequivalentes y hay acidosis, entonces se entiende que es una acidosis metabólica causada por alguna otra enfermedad orgánica. ¿Ya? Como hemos dicho, ¿verdad? Una diarrea puede provocar acidosis, el diabético puede tener acidosis, una infección bacteriana como septicemia puede provocar acidosis. Entonces, esos son metabólicos y se va a reconocer porque la concentración de bicarbonato es menos de 22. Si hay alcalosis y el bicarbonato está más de 26, ¿qué quiere decir? Que se está acumulando bicarbonato, por eso el pH está más alcalino, por lo tanto es una alcalosis metabólica. ¿Ya? Hasta ahí parece fácil darnos cuenta del origen del desequilibrio del balance ácido-base, ¿no? Porque estamos viendo la concentración de CO2 y la concentración de bicarbonato por separado. Si yo veo al paciente de inicio cuando está empezando el desequilibrio, esto es útil, muy útil, ¿verdad? Porque rápidamente reconozco la alteración y sé si es de origen respiratorio o de origen metabólico. El problema es cuando vemos al paciente en una etapa posterior. Ya ha hecho acidosis respiratoria, pero ya ha habido una compensación renal. Entonces ahí los valores ya no son los mismos. Ahí ya nos va a hacer dudar el valor porque va a decir, hay acidosis, pero está aumentando el bicarbonato. Claro que está aumentando el bicarbonato, se está compensando. ¿Verdad? Ya no estamos en el inicio del desequilibrio, ya estamos en la etapa de compensación.
Y lo mismo nos va a suceder con las acidosis o alcalosis metabólicas. Al principio nos interesa mucho el bicarbonato, pero después la concentración de CO2 va a empezar a variar de acuerdo a la compensación respiratoria. Si estoy, digamos, en una alcalosis metabólica, el paciente necesita acumular CO2 para compensar. Y para acumular CO2 tengo que respirar menos, ¿verdad? Y si estoy en una acidosis metabólica, más bien tengo que expulsar el CO2 para compensar, ¿no? Y tengo que respirar más rápido. En semiología, por lo menos en mi época, aprendíamos muy bien con pacientes y con ejercicios reales y veíamos la respiración acidótica. ¿Cuál es la respiración acidótica? Porque se describe como un signo, ¿no? Y es el taquipnea y se está expulsando más CO2 para compensar. En cambio, ¿cuál es la respiración alcalótica? La respiración alcalótica es así de pausa. Inspira, hace una pausa larga y recién expira. En la alcalosis, ¿qué tenemos que hacer? Retener CO2. Entonces no puedo respirar rápido. La respiración alcalótica es justo para retener CO2, aumentar la concentración de CO2 y compensar con eso la alcalosis. Entonces, fíjense que tiene sentido. Ahora, hay otro cálculo que se hace, que es el exceso de bases. Es el valor calculado del exceso o defecto de bicarbonato respecto al valor normal. El valor normal hemos dicho que va de 22 a 26. Si el rango normal puede estar en exceso de bases de menos 2 a más 2 miligramos, un poquito más de 20 a 28. Ese debería ser el exceso de bases, nada más. Fíjense que son rangos bien chiquitos, no necesitamos rangos grandes. Bien, sin embargo, parecería que nuestro organismo podría estar todo el tiempo con desórdenes del equilibrio ácido-base, pero no sucede así, porque resulta que tenemos primero como protección los denominados tampones o buffers plasmáticos. ¿Qué significa el tampón? Dice, es una sustancia, la hemoglobina, por ejemplo, el bicarbonato, por ejemplo, son buffers plasmáticos que captan el hidrógeno junto con el CO2 y los transportan desde los tejidos hacia los pulmones. Entonces, juntando el hidrógeno con el CO2, se puede transportar de esa forma y la hemoglobina lo hace, porque la hemoglobina contiene en su interior, y lo van a ver en los capítulos de sangre, una enzima que es la anhidrasa carbónica. Y esa enzima es la que cataliza la reacción del bicarbonato con el hidrógeno. Y forma o ácido carbónico o forma agua más hidrógeno, dependiendo a qué lado se necesite. Ya vamos a ver mejor eso. También los fosfatos inorgánicos que se excretan en el túbulo contorneado proximal tienen función buffer en los riñones. ¿Por qué? Porque esos fosfatos, cuando hay excreción de hidrógeno, no dejan que ese hidrógeno se reabsorba. Se excreta un hidrógeno y el fosfato inorgánico va y se lo agarra y se lo lleva a la orina. ¿Verdad? Entonces, por eso es un buffer, es decir, está haciendo equilibrio.
¿Por qué? Porque está eliminando hidrógenos. Se está llevando consigo el hidrógeno. Se capta el hidrógeno y se va a la orina. Los fosfatos inorgánicos no se reabsorben, son productos que van a pasar a la orina, ¿sí? En cambio, los fosfatos orgánicos hacen lo mismo, pero a nivel intracelular. Son buffers más intracelulares, captan el hidrógeno dentro de la célula, ¿sí? Pues para evitar también que ese hidrógeno salga al líquido extracelular, lo mantienen dentro. De esa forma también actúan como buffer o sustancias tampón que se denominaban antiguamente. ¿Qué significa estos buffers? Los que van equilibrando el balance ácido-base. Ahora sí, vamos a ver, ahora vamos a entenderlo mejor. Una más. Entonces, la primera línea de amortiguación se da en los líquidos corporales. Ahí está el sistema del bicarbonato y la hemoglobina en los glóbulos rojos. El sistema del bicarbonato y ácido carbónico es este. Este es el ácido carbónico. Por acción de la anhidrasa carbónica, yo puedo formar ácido carbónico a partir de CO2 y agua. Por eso dice aquí H2CO3, CO2 más este oxígeno, CO3. Pero también puedo disociar este ácido carbónico, que es un ácido débil, y puedo formar bicarbonato y liberar hidrógeno. Las dos cosas se pueden hacer de acuerdo a la necesidad. Si yo necesito compensar, fíjense, puedo formar, capto hidrógeno, después con la anhidrasa carbónica formo agua y CO2, y este CO2 lo elimino por los pulmones. A este otro lado, formo bicarbonato, hidrógeno, el hidrógeno se elimina por la orina y el bicarbonato se reabsorbe a la sangre. ¿Qué estoy haciendo? Otra vez, equilibrar. ¿Sí? Elimino un ácido, introduzco una base. Y con eso estoy modificando también el pH. ¿Sí? Pues de esa manera actúa. Cuando hay una gran concentración de hidrógeno, hemos dicho, disminuye el pH, hay acidosis y ahí tiene que actuar el sistema del bicarbonato para poder incrementar, ¿sí? Reducir esa concentración de hidrógeno e incrementar el pH. Vamos a la segunda línea de amortiguación y ahí está la regulación respiratoria, que es la relación CO2 e hidrógeno. Hemos dicho que ambos suben y bajan normalmente. Antes se creía que el CO2 acumulado era el que iba al centro respiratorio del bulbo y estimulaba la respiración. Les decía al bulbo, al centro respiratorio, llegaba y le decía, hay harto CO2, hay que respirar más. Y el centro respiratorio producía aumento de la frecuencia respiratoria para eliminar eso. Antiguamente se creía eso. ¿Qué es lo que se ha descubierto posteriormente? Que no había sido el mensajero del CO2, había sido la concentración de hidrógeno. Entonces, por eso se sabe que cuando aumenta el CO2, aumenta el hidrógeno. Cuando disminuye el CO2, disminuye el hidrógeno. Y es ese hidrógeno el que estimula el centro respiratorio. La concentración de hidrógeno es el poderoso estimulante del centro respiratorio. Entonces, ahí se activa la ventilación pulmonar. Esto puede activarse en minutos a horas. Esto es rápido, en segundos. Esto es en minutos a horas. Fíjense, cuando hay una gran concentración de hidrógeno y el pH está acidótico bajo, se aumenta la ventilación pulmonar. Con esto se disminuye el CO2, disminuye el hidrógeno y el pH vuelve a incrementar.
Aquí está la primera línea, que es el sistema del bicarbonato y ácido carbónico, que se habla de los glóbulos rojos porque los glóbulos rojos contienen anhidrasa carbónica y son los que llegan a los pulmones y producen el intercambio gaseoso. Entonces, si yo estoy produciendo agua y CO2, ese CO2 puedo eliminar completamente por la respiración. Entonces, esas son las dos líneas de motivación que existen. Hay algo que no está en su libro, por eso es que yo siempre se los propongo en las clases teóricas, ¿no? Esta diapositiva, los riñones contribuyen a regular el pH sanguíneo mediante la excreción de hidrógeno en la orina y la reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales. La orina normal contiene poco bicarbonato y normalmente es ácida o ligeramente ácida. El pH de la orina oscila entre 5 a 7 de pH. Cuando vean en la práctica de renal y hagamos parcial de orina, nos vamos a dar cuenta de que uno de los indicativos de infección urinaria es orina alcalina. Entonces, normalmente la orina es así. Pero las bacterias que están infectando la orina modifican ese pH. La reabsorción de bicarbonato tiene lugar de manera indirecta. Fíjense, está el glomérulo, se filtra, aquí estamos filtrando, aquí estamos en el túbulo contorneado proximal, que es el que tiene mayor actividad metabólica, ¿verdad? Y de reabsorción y excreción. Este es el capilar ventricular. Entonces, ¿qué va a suceder en esta parte? Entonces, acá estamos viendo cómo sucede una serie de fenómenos, por ejemplo, el bicarbonato se junta con hidrógeno que ha sido liberado, intercambiado con sodio, se ha salido hidrógeno y es captado por este bicarbonato, se forma el ácido carbónico, la anhidrasa carbónica que hace, forma agua y CO2. Ambos ingresan a la célula. Fíjense, esta agua con el CO2 dentro de la célula puede volver a formar ácido carbónico y ese ácido carbónico puede volver a disociarse en bicarbonato que se reabsorbe a la sangre y liberar ese hidrógeno que va a volver a la luz tubular intercambiándose por sodio para la reabsorción de sodio y volver a hacer este ciclo. Entonces, ahí estamos viendo lo que sucede. Ahora, fíjense cómo cuando hay en las células tubulares, en los túbulos distales, esto ha sucedido en el túbulo proximal, en los túbulos distales está la ATPase de sodio y potasio, que reabsorbe sodio y excreta potasio. ¿Quién estimula, qué hormona estimula esto? Si se acuerdan, la aldosterona. Entonces, fíjense cómo el sodio se ingresa a esta célula, en cambio, el hidrógeno que se sale agarra un fosfato inorgánico, pues este fosfato inorgánico capta este hidrógeno y forma el ácido fosfórico. Y así se va a ir a la orina. O este hidrógeno va a salir en forma de amoníaco. Ahorita vamos a entender cómo sucede eso. Y fíjense el amoníaco cómo se lleva 4 hidrógenos a la orina. Cuando estamos en acidosis, eso es importante, porque no es solo excretar hidrógeno, sino que ese hidrógeno efectivamente se elimina y se va a ir o con fosfatos, pegado a fosfatos, o se va a ir con el amoníaco. Ahí dicen que la orina ácida, ¿sí?, huele a amoníaco, esa sustancia que, si ustedes han hecho alguna vez repostería, usan amoníaco para hacer galletas. Y el olor del amoníaco original es medio apestoso.
¿Por qué? Porque huele a orina. Y eso comemos, y eso nos gusta. Pero eso ocurre en los túbulos distales. Entonces acá nos están diciendo, cuando la orina es ácida, el bicarbonato se combina con el hidrógeno para formar ácido carbónico. ¿Hemos visto eso? Acá. Ácido carbónico. El ácido carbónico es convertido en CO2 y agua, una reacción catalizada por la anidrasa carbónica. A medida que las concentraciones de CO2 se incrementan en el filtrado, el CO2 funde hacia las células del túbulo. Dentro de las células del citoplasma de la célula tubular, la anidrasa carbónica también cataliza la reacción de CO2 más agua, forma muchas veces ácido carbónico. Luego el ácido carbónico se disocia en bicarbonato de hidrógeno. En estas células del túbulo, el bicarbonato interno de la célula tubular puede difundirse entonces a través de la membrana vasolateral y se torna a pasar. Entonces, fíjense, aquí estamos eliminando un hidrógeno y estamos recuperando un bicarbonato hacia la célula. La mayor parte del hidrógeno excretado de esta forma en el filtrado desde el túbulo contorno proximal se utiliza para la reabsorción de bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí se va a formar el ácido carbónico. Después, dentro de la célula, también se va a formar el ácido carbónico gracias a la anidrasa carbónica y siempre va a haber una reabsorción de bicarbonato. Entonces, esos procesos son celulares y están todo el tiempo así. Por lo tanto, el hidrógeno formado por el metabolismo tisular, fíjense que está el ácido carbónico, puede formarse bicarbonato de hidrógeno. Este hidrógeno se va a ir a la orina, ya hemos visto, junto con fosfatos o como amoníaco, NH4. ¿Sí? Y este bicarbonato formado en el hígado digestivo, pero fíjense, cuando se disocian agua y CO2, este CO2 se va a expirar en el aire y se va a eliminar por vías respiratorias. Entonces, este sistema de bicarbonato y ácido carbónico es bien efectivo. Hace las dos cosas. Se absorbe bicarbonato, elimina hidrógeno o forma agua y CO2 y ese CO2 se elimina por respiración. Y si se elimina CO2, también va a bajar la concentración de hidrógeno. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el riñón está produciendo orinas ácidas en orinas alcalinas? Ya es fácil de entender que si la orina contiene más hidrógeno, es una orina ácida. Y si contiene más bicarbonato, es una orina alcalina. ¿Sí? ¿Cómo establecemos? Midiendo el pH. Una tira reactiva suficiente para medir el pH y ver si está ácido o alcalino. Entonces, el control renal del equilibrio ácido-base tiene tres formas de hacerlo. Pregunta de examen que igualito siempre se tiene. ¿Cómo controla, cómo se hace el control renal del equilibrio ácido-base? Primero, excreción o secreción de hidrógeno. Como iones sueltos, los va excretando en ciertas porciones tubulares. Hemos visto que casi todas las porciones tubulares tienen capacidad de excreción de hidrógeno. ¿Sí? Solitos, con buffers como los fosfatos inorgánicos o con el amoníaco. Yo siempre en esta parte les doy un ejemplo. Es como cuando ustedes se van a una fiesta de cumpleaños de su amigo o amiga y la fiesta está muy bonita, está bien, están
riéndose, bailando, bebiendo algo, etc. Y hay gente responsable que dice, uy, ya es hora, mi más, no va a haber transporte, me tengo que cuidar, y se va de la fiesta solito. ¿Sí? Chao chicos, nos vemos, etc. Se va anocheciendo más la cosa y otros se dan cuenta y dicen, ya había sido un poco tarde, sí, ahora qué hacemos, nos acompañaremos ya. Entonces, un hidrógeno agarra un fosfato y se acompañan y se van de la fiesta, ¿verdad? Pero los borrachitos, los fiesteros, los que no tienen responsabilidad, se siguen quedando, ¿verdad? Y el padre de familia ya es 2 de la mañana y ellos quieren amanecerse. Entonces dice, no, bueno, se apaga la luz, se apaga la música, llamen radiotaxis a sus casas. 4 se van en un taxi llamado Amor. ¿Verdad? Así se los incluye. Eso, así se van a acordar mejor. La excreción de hidrógeno es así. Primero solitos, después en parejas y después con el chico. La segunda forma del control renal del equilibrio ácido-base, lo que hace normalmente el riñón es reabsorber bicarbonato filtrado. Y hemos visto cómo se produce eso, ¿verdad? Como el bicarbonato forma otra vez ácido carbónico, eso se divide en agua y CO2, y dentro de la célula otra vez ácido carbónico, bicarbonato que se reabsorbe, hidrógeno, otra vez que se integra, ¿verdad? En el túbulo contorneo proximal el 80% se reabsorbe y en el asa de Henle la porción gruesa el 15%. ¿Y cuál es el tercer mecanismo de control renal? La producción de nuevo bicarbonato. ¿A partir de qué? De la glutamina. Se metaboliza la glutamina en las células tubulares renales y se forman 2 moléculas de NH4 y bicarbonato. Vamos a ver que a partir de la glutamina se genera bicarbonato nuevo, pero además amoníaco. El bicarbonato se va a reabsorber y el amoníaco se va a eliminar. 3 formas de control. Si me han entendido cuáles son. 1. Excreción de hidrógeno. 2. Reabsorción de bicarbonato. 3. Producción de nuevo bicarbonato. Producción y reabsorción, pero de nuevo bicarbonato. Simple. Vamos. Esto ya lo hemos visto, pero dale sus clics. Es lo que hemos visto que ocurre en las células tubulares. Esta es la luz. La orina. Dale todavía. Avanza más. Vamos a... Y esto es lo que ocurríamos dicho. ¿Vale? El ácido carbónico, aquí fíjense el bicarbonato para que se reabsorba, el hidrógeno otra vez va hacia la luz tubular, intercambiándose con ¿vale? Sodio, ¿verdad? Y dentro de la luz tubular hemos visto que igual se forma ácido carbónico, se disocia en CO2 y agua, estos ingresan a las células separados, vuelven a formar ácido carbónico y otra vez eso puede disociarse en bicarbonato e hidrógeno y otra vez hacer ese ciclo. El bicarbonato se reabsorbe, el CO2 difunde también hacia el camino. Entonces, en el túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal, la secreción de hidrógeno se hace por contratransporte con sodio. El hidrógeno sale, sodio retorna. Además, en el túbulo distal, el túbulo conector, la secreción de hidrógeno es por transporte activo primario, la bomba de hidrógeno, sodio e hidrógeno. ¿Sí? Y la secreción de hidrógeno es un tanto mayor a la filtración de bicarbonato y, por regla general, el hidrógeno no se excreta libre, se combina con fosfato y con amoníaco.
Entonces, ahí están los mecanismos celulares, esto sí lo tienen en su libro. Nuevamente estamos viendo este esquema de qué es lo que sucede en los mecanismos celulares. La secreción activa de hidrógeno, aquí está, el número 1, enzimas de absorción tubular de bicarbonato, mediante la combinación de hidrógeno para formar ácido carbónico, ¿sí?, que se disocia en dióxido de carbono y agua. Aquí está, y estos ingresan otra vez a la célula. Dentro de la célula vuelven a juntarse, forman ácido carbónico, la anidrasa carbónica otra vez actúa y divide en bicarbonato, que se va a reabsorber junto con el sodio, y el hidrógeno, que va a volver a circular, ¿verdad? Y aquí tenemos la secreción activa a través de la membrana lunar de las células epiteliales intercaladas en la porción final del túbulo distal y el túbulo conector. Se absorbe un ion bicarbonato, ¿sí?, por cada hidrógeno que se excreta. Este ácido carbónico, por acción de la anidrasa carbónica, me va a dar esto. Este bicarbonato se va a reabsorber y este hidrógeno se va por transporte activo, por bomba, se va a ir a la orina, ¿verdad? Pues está intercambiando un bicarbonato que rescatamos y un hidrógeno que mandamos a la orina. La amortiguación de hidrógeno secretado por fosfatos. Esto hemos dicho, el hidrógeno que sale se junta con fosfato y forma ácido fosfórico, y de esa manera se inhibe junto con fosfato. Y aquí está la glutamina. Entonces, cuando la glutamina se metaboliza, ¿sí?, la producción y secreción del ion amonio por las células tubulares proximales, la glutamina se metaboliza en la célula dando lugar a dos moléculas de NH4 y dos de bicarbonato. Entonces, aquí está la producción de nuevo bicarbonato. ¿A partir de qué? De este aminoácido. Entonces, cuando hacemos esto, ganamos dos bicarbonatos y el NH4 se va a la orina, ¿no? Entonces, esos son los elementos que ustedes ya pueden entender. Dale más. Ahí está el tampón fosfato, como el hidrógeno se une a fosfato y se va a la orina, y el tampón amoníaco, como la glutamina, produce dos NH4 que se van a la orina, se intercambian con sodio, y dos bicarbonatos que se reabsorben a la sangre para compensar ese equilibrio ácido-base. A ver, los tampones fisiológicos los tienen otra vez ahí, a partir de esta unión del ácido carbónico, aquí la anidrasa carbónica actúa, y también esto puede llegar a disociarse el CO2 más agua y el CO2 irse a los pulmones, ¿sí?, o estimulado también para la respiración celular, nos sirve también eso, ¿verdad? Y el tampón fosfato, cuando el hidrógeno que se separa se une al fosfato y se va hacia la orina y se elimina. Entonces, el tampón bicarbonato es el primer mecanismo del tupper o tampón o buffer, y el tampón fosfato con los túbulos renales, ¿no? Porque cada fosfato se lleva un hidrógeno y se lo lleva a la orina. Ahora, otra vez la compensación renal de la acidosis. Entonces, hidrógeno excretado, carbonato reabsorbido, nuevo aminoácidos, vamos a producir dos veces dos moléculas de bicarbonato que también se van a reabsorber. Entonces, los tres mecanismos que hemos mencionado están expresados acá, como el hidrógeno se va con el fosfato también y con NH4 como amoníaco. Bien, les he puesto
varias veces para que no se olviden. Los riñones contribuyen a regular el pH sanguíneo excretando hidrógeno por la orina y reabsorbiendo bicarbonato. El hidrógeno penetra en los filtrados de dos maneras, por filtración a través de los glomérulos y por secreción de los tubos. Hay secreción de hidrógeno activa en los tubos. La mayor parte de secreción se produce a través de la pared del tubo proximal y se intercambia por sodio. El intercambio se da por un transportador denominado antiporte que mueve sodio e hidrógeno en direcciones opuestas. Se absorbe sodio y se excreta hidrógeno. Durante la alcalosis se segrega menos hidrógeno filtrado. Eso tiene como consecuencia la excreción urinaria de bicarbonato. Es decir, cuando hay alcalosis, normalmente, según que hacía, se absorbía bicarbonato o producía nuevo bicarbonato. Pero ¿qué pasa si hay alcalosis? Hay exceso de bicarbonato, exceso de base. ¿Qué hace el señor? Mejor no se absorbe, que se vaya nomás ese bicarbonato en la orina y produzca orinas alcalinas. Y mejor no metabolizo la glutamina, porque si no estaría otra vez metiendo dos bicarbonatos más en la sangre. Entonces, mejor ahí nomás me quedo, porque como hay alcalosis, no debo reabsorber y no debo producir bicarbonato. En acidosis sí, en acidosis necesito compensar, eliminar el hidrógeno, reabsorber el bicarbonato y producir y reabsorber nuevo bicarbonato. Pero en alcalosis, los señores no los reabsorben. Entonces, esa es la manera en que ocurren estos elementos de equilibrio, ¿no? Esto lo tienen en su libro, los factores que aumentan o reducen la excreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. ¿Qué es lo que incrementa la excreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato? Bien, obviamente, cada vez que aumenta la PCO2, entonces nos va a llevar a una acidosis. Por lo tanto, hay que aumentar la excreción de hidrógeno y hay que reabsorber bicarbonato. Cuando aumentan los hidrogeniones y disminuye el bicarbonato, el desequilibrio ácido-base, en las acidosis lo mismo. Pero también, fíjense, esto ocurre cuando disminuye el volumen del líquido extracelular. Aumenta la excreción de hidrógeno y se reabsorbe bicarbonato. Cuando hay angiotensina 2 presente, cuando hay aldosterona circulando y cuando hay hipotensión. Estos los entendíamos bien. El problema es el desequilibrio que ya hemos entendido, pero en estos casos, mucho cuidado. Pacientes con shock hipovolémico, pacientes en el shock hipovolémico, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa hasta la aldosterona. Pues todos esos pueden aumentar la excreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Todo lo contrario reduce la excreción de hidrógeno y reduce la reabsorción de bicarbonato. Cada vez que baja el PCO2, cada vez que baja el hidrógeno, cada vez que aumente el bicarbonato, se debe eliminar más. Cuando aumente el volumen del líquido extracelular, cuando no hay angiotensina, cuando no hay aldosterona, en casos de hiperplasia. El potasio y el hidrógeno también se intercambian en el sistema tubular. Bien, ¿cómo vamos a hacer la cuantificación de la secreción tubular renal ácida? La secreción de hidrógeno es igual a la reabsorción de bicarbonato más la excreción de ácido titulable más la excreción de amoníaco. Entonces, si estoy en acidosis, ¿qué voy a ver en la orina?
va a haber una mayor reabsorción de bicarbonato. Por el hidrógeno va a haber ácido titulable, orina ácida, y voy a detectar además mucha cantidad de NH4, amoníaco. Todo esto me está demostrando que estoy ante una acidosis y que el riñón está compensando esta acidosis, ¿sí? Eliminando el hidrógeno, produciendo orina ácida, aumentando la reabsorción de bicarbonato para la sangre y excretando el amoníaco para que se vaya al ácido. En la alcalosis, ¿qué sucede? El riñón ya no absorbe bicarbonato, se aumenta su excreción. Como hay más bicarbonato, ya no hay ácido titular y tampoco va a haber amoníaco. Entonces ahí, esta es una orina alcalina, que también está compensando una situación de alcalosis, de exceso de bases. A ver, la corrección renal, la acidosis, ya hemos dicho, vuelvan a repetir, se aumenta la excreción renal de hidrógeno, se reabsorbe bicarbonato líquido extracelular por reabsorción directa y por producción nueva de bicarbonato a partir de la glutamina. En las alcalosis disminuye la secreción de hidrógeno. Estamos en alcalosis, tenemos que equilibrar al otro lado. Y se incrementa la excreción de bicarbonato, orinas alcalinas. Y ahora van a ver lo que les va a asustar después, cuando estén en tercer año, en fisiopatía. Fíjense lo que sucede ahí. Acidosis, menos de 7.35, alcalosis más de 7.45. Esa acidosis metabólica si además el bicarbonato está bajo. Es acidosis respiratoria si el CO2 se eleva. Si es acidosis y hay elevación del CO2. Entonces, acá ¿qué va a suceder? La compensación respiratoria. Va a disminuir el CO2 1.2 mililitros de mercurio por cada 1 mil equivalente de bicarbonato. Esa es la compensación respiratoria. Y acá va a aumentar el bicarbonato por la compensación metabólica. 3.5 mil equivalentes por cada 10 mililitros de mercurio de PCO2. Se compensa en las alcalosis. Si es alcalosis metabólica, está aumentado el bicarbonato. Si es alcalosis respiratoria, está disminuyendo los CO2. Y viene la compensación respiratoria acá, ¿sí? Aumentando la concentración de CO2. Y acá la compensación metabólica, aumentando la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Entonces, esto es lo que van a ir viendo ya en cursos superiores. Por eso en esta ecuación se hablaba de esto. Si son los cambios metabólicos primarios, entonces va a haber una compensación respiratoria. Si son los cambios primarios respiratorios, va a haber una compensación metabólica por los riñones. Entonces, riñones y pulmones son los que van compensando cuando hay alguna alteración en uno u otro sentido. Creo que es la última diapositiva. La muestra de sangre arterial es lo mismo. Cuando es una acidosis metabólica, cuando es una alcalosis metabólico-respiratoria y la compensación que se produce acá y la compensación. Por eso les decía, estos valores a veces nos pueden confundir con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque una cosa es verlo al paciente iniciando un desequilibrio y otra cosa es verlo cuando ya hay compensaciones. Los valores van a variar, ¿sí? Pero eso ya lo van a ver con detalle en fisiopatología. Entonces, las acidosis respiratorias se deben a una reducción de la ventilación y por eso aumenta el
CO2. En la acidosis respiratoria, las respuestas compensadoras disponibles son los buffers plasmáticos, amortiguadores de los líquidos corporales, el carbonato principalmente, la hemoglobina, los glóbulos rojos, y los riñones que necesitan varios días para compensar el trastorno. En cambio, la alcalosis respiratoria se debe a un aumento de la ventilación, por lo tanto, se disminuye el CO2. De nuevo, las principales formas de compensación son los amortiguadores químicos de los líquidos corporales y la capacidad de riñón de aumentar la excreción de bicarbonato. Al revés, las acidosis metabólicas se deben a una reducción de la concentración de bicarbonato en el extracelular. Pueden deberse a varias causas: que los riñones estén imposibilitados de excretar ácidos metabólicos formados en el cuerpo, la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos en el cuerpo, la adición de ácidos metabólicos en el cuerpo por la ingestión o infusión de ácidos, y la pérdida de bases de líquidos corporales, lo que tiene el mismo efecto que añadir ácido a los líquidos corporales. Entonces, ¿qué puede producir esta acidosis? Lo que llamamos acidosis tubular renal, las diarreas, los vómitos de contenido intestinal, la diabetes mellitus tipo 2, la cetoacidosis y la ingestión de ácidos. Todo eso me lleva a una acidosis metabólica. La alcalosis se debe a un aumento en la concentración de bicarbonato, la alcalosis metabólica, y esto puede ocurrir por la administración de diuréticos, excepto los inhibidores de la anhidrasa carbónica, por el exceso de aldosterona, en algunos casos, el vómito de contenido gástrico y la ingestión de fármacos alcalinos. Tengan mucho cuidado porque hoy en día está de moda las dietas alcalinizantes y mucha gente está consumiendo bicarbonato directo. Entonces piensan, está demostrado, se dice que un pH ligeramente alcalino inclusive es bueno para la salud, pero el ligeramente alcalino, ¿quién lo va a determinar? Si el paciente se mete 3, 4, 5 vasos con bicarbonato cada día, ¿verdad? Él mismo se puede llevar a un estado de alcalosis. Él está aumentando el consumo de bicarbonato, pensando que está protegiendo su salud. Y en este cuadro, que lo tienen en su libro, tampoco hay que asustarse. Aquí estamos con el pH normal, con la concentración normal de CO2 y con la concentración normal de bicarbonato. Cuando estos se van alterando, vamos siendo, por ejemplo, a una acidosis, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria aguda. Los valores del CO2 como están en 120, 110, 90. CO2 está totalmente aumentado, ¿no? Y en las alcalosis los valores del CO2 van disminuyendo, ¿no? Y ahí más bien va aumentando el pH, la parte de alcalosis, va disminuyendo hacia la acidosis de 7.4 hacia abajo, y la concentración de bicarbonato. En las acidosis está bajo, en las alcalosis está elevado. Simplemente eso es lo que les quiere mostrar este gráfico para que vean hacia dónde varían las cosas. Bien, hemos acordado con la doctora Cardona que vamos a hacer, van a haber 2 semanas creo de pausa en las clases. Con lo de hoy hemos terminado el temario del primer parcial, que su examen es el 6 de junio, o 8 de junio. 8. Por lo tanto, en este tiempo que resta, vamos a hacer 2 clases de reforzamiento. En la parte de cardíaco, ya está establecida una fecha, y luego para repasar renal. Las recomendaciones, ya deberían estar leyendo renal ustedes para el examen.
y seguramente no lo han hecho todavía. Así que aprovechen esas 2 clases de reforzamiento que van a haber y prepárense, porque el primer examen siempre es el que más cuesta. Pero ojo, el primer examen tiene temario que es comprensible. Segundo parcial entra neuro. Y ahí sí, hasta yo mismo me equivoco en sus preguntas del doctor Villarreal. No entiendo lo que quiere preguntar. ¿Qué les quiero decir con eso? Si van a sacar una buena nota, es ahora. Gracias, chicos, por acompañarme en los madrugadas.